misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios tu misericordia es, porque para siempre Dios misericordia es, porque para siempre Dios misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios misericordia más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre Dios tu misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios misericordia es, que para siempre Dios tu misericordia es. Buenos días, estimados hermanos. Gracias le damos al Señor Jesucristo por este día. Hoy día es domingo, es el día de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la bendición, tenemos el privilegio de poder meditar juntos en la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos corresponde para esta mañana leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 13. Así que mis hermanos, busquemos por favor en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 13. El Señor dice así en su palabra: el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Oremos al Señor para pedirle que nos dé entendimiento para meditar en su palabra. Soberano Señor, te damos las gracias por la bendición de tener tu Santa Biblia. Te damos las gracias por el privilegio de haberla leído. Pedimos, Padre, que no solamente nos des la facultad de comprender tu palabra, sino también, Señor, nos capacites para cumplir tu palabra, para vivir según lo que tu palabra nos dice, Señor.
Oh bendito Salvador, reconocemos nuestras limitaciones en cuanto a nuestra comprensión. Reconocemos, Señor, que necesitamos continuamente de ti, de la obra de tu Santo Espíritu. Y en esta mañana, Señor, pedimos, por favor, enséñanos tu palabra. Pedimos, por favor, alimenta nuestros espíritus con tu palabra. Guíanos, bendito Salvador. Bendice nuestra vida con tu palabra. En el precioso y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis estimados hermanos. En esta mañana tenemos un tema muy, muy importante para nosotros. La sección que acabamos de leer describe el juicio de Dios para todos aquellos que le han dado la espalda a Él. Aquí tenemos la descripción del juicio de Dios para todos aquellos que neciamente han negado la existencia de Dios, se han opuesto a todo lo que es bueno, a todo lo que viene de parte de Dios. El juicio del Señor se describe en esta sección. Por lo tanto, nuestra reflexión lleva por título la declaración del juicio divino. La declaración del juicio divino. Y consta de 4 segmentos en los que vamos a reflexionar. En primer lugar, veremos cuál es la base del juicio de Dios. La base del juicio, el evangelio rechazado. Versículos 6 al 7. En segundo lugar, veremos la confrontación del juicio. La confrontación del juicio. Versículo 8. En tercer lugar, veremos la declaración del castigo divino. La declaración del castigo divino. Versículo 9 hasta el versículo 11. Y en cuarto lugar, veremos la exhortación de Dios para los creyentes. Versículos 12 y versículo 13. El capítulo 13 de Apocalipsis nos da la identidad de quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo de Dios. Nos da la identidad de quién es realmente el que está detrás de la persecución, detrás del sufrimiento que la iglesia está padeciendo. No es el emperador de Roma, tampoco son los gobernadores romanos. El autor intelectual de la masacre, el autor intelectual de la persecución a los cristianos es nada más ni nada menos que la serpiente antigua, llamado también el diablo y Satanás. Y este dragón escarlata es el que participa buscando la destrucción de la iglesia a través de sus 2 compañeros. Estas 2 bestias que en Apocalipsis capítulo 13 ya se nos describe. Estas 2 bestias que representan al anticristo y al falso profeta. Con toda esta descripción que el apóstol Juan les brinda a la iglesia en el primer siglo, es natural que los creyentes puedan sentirse desalentados. Es natural que los creyentes puedan sentirse tristes, porque efectivamente Satanás está muy airado contra la iglesia y Satanás está haciendo todos los modos posibles para acabar con la obra de Dios. La iglesia está triste. Sin embargo, aquí en el capítulo 14, el Señor va a consolar a su pueblo. En la prédica pasada hemos visto cómo nuestro Señor les da la garantía y la seguridad a su pueblo de que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, está con ellos. Les da su respaldo, su protección, que aunque la iglesia, aunque los cristianos pasen por momentos de adversidad, dolor y sufrimiento, en medio de ellos está el Señor de señores, Cristo Jesús, garantizándoles vida eterna, garantizándoles la salvación, garantizándoles que ellos, los cristianos, a pesar del dolor y el sufrimiento, nunca van a tirar la toalla. Y a partir del versículo 6 en adelante, que es la sección que nos corresponde en esta mañana revisar, Dios sigue alentando, Dios sigue animando a su iglesia a perseverar, a seguir fiel, porque en medio de la angustia, en medio de la persecución y en medio del sufrimiento que los cristianos padecen por causa de su filiación a Cristo, por causa de su amor a Cristo, Dios espera de su iglesia que su iglesia sea paciente. Dios espera que su pueblo sea perseverante y que tengan fe en el Señor. Y para alentarles, aquí el Señor les da esta imagen de 3 ángeles que de pronto aparecen en el escenario. Y la presencia de estos ángeles claramente describen
la declaración de juicio de Dios sobre los incrédulos y también sobre los apóstatas. Los incrédulos son aquellos que definitivamente no han querido saber nada con Dios. Definitivamente han cerrado su corazón a todo lo que se llama Dios, a todo lo que se llama palabra de Dios. Pero también el juicio de Dios va en contra de los apóstatas. Aquellas personas que en algún momento en sus vidas han tenido cierto acercamiento con Dios, han tenido cierta simpatía por Dios, por la Biblia, por el Evangelio de Cristo Jesús, a tal punto que incluso creyeron que eran cristianos, pero en el momento de la adversidad, en el momento de la dificultad, negaron su fe en Cristo Jesús, tiraron la toalla y se apartaron de Dios, volviéndose en sus enemigos. El juicio de Dios se describe también para ellos. Entonces, Dios en esta sección va a alentar, va a animar a su iglesia a perseverar. Pasemos al primer punto de nuestra reflexión y tenemos aquí la base del juicio, el evangelio rechazado. La base del juicio. ¿Por qué Dios va a juzgar a la humanidad? Porque la humanidad le ha rechazado a Él, al Señor Dios Todopoderoso, porque la humanidad ha rechazado su evangelio, es decir, las buenas noticias de su bendita palabra, de que Dios está buscando reconciliación con la raza humana. Bien, empecemos con el versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La simple imagen de un ángel volando en medio del cielo realmente debe causar asombro y debe causar pavor a los espectadores. Y esa presencia angelical simplemente es un augurio del juicio inminente de parte de Dios. Y también la presencia del ángel tiene como finalidad que todos los seres humanos puedan ver y que todos puedan escuchar el mensaje que este ángel va a leer. Dice, por lo tanto, que este ángel estaba volando en medio del cielo y tenía, dice, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Esta frase, moradores de la tierra, mis hermanos, es un término técnico para referirse a los incrédulos. Moradores de la tierra es un término técnico para referirse a aquellos adoradores de la bestia, aquellos que viven su vida como les place, sin arrepentirse y sin buscar al Señor. Eso significa moradores de la tierra. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Apocalipsis 11, versículo 9 dice: y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Aquí está la referencia. Moradores de la tierra es la designación para la sociedad, para el mundo entero que se opone a nuestro Señor Jesucristo y se oponen a su santa palabra. Entonces aquí está este ángel, este mensajero, y en sus manos dice, lleva el evangelio eterno. Cuando dice evangelio eterno, quiere decir la permanencia de la palabra de Dios. Precisamente esa palabra que permanece y que es eterna, que nunca cambia, porque Dios nunca cambia de opinión, Dios nunca cambia de parecer, Dios es inmutable, eso es una característica de Dios. Entonces, este evangelio eterno es la palabra de Dios que permanece, a la cual estos habitantes del mundo han hecho caso omiso. Han dado la espalda y han tapado sus oídos al mensaje que el Señor les estaba dando. ¿Y qué es lo que dice este evangelio eterno? En esta ocasión, el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según este versículo, Dios está juzgando al mundo entero por un delito grave, porque el mundo entero se apartó de Dios y no le está dando la alabanza y la adoración que Dios merece recibir. Nuestro mundo, lejos de adorar a Dios, simplemente se adora a sí mismo, adora a cualquier otra cosa excepto a Dios.
Y esto está en concordancia con lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que a continuación daré lectura. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice de la siguiente manera, mis estimados hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí está la declaración de Dios. Dios está enojado, Dios está molesto con el mundo entero. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El ser humano en general se ha apartado de Dios y no le brinda la adoración a Dios, razón por la cual hemos sido creados. Todo lo contrario, nuestra sociedad en este momento está adorando a cualquier ídolo, menos a Dios. El corazón del hombre está enfocado y dirigido no a Dios, sino a cualquier cosa. Y si nosotros meditamos, no hay ninguna sociedad, no hay ninguna cultura en nuestro mundo que haya sido atea. Todas las culturas de nuestra civilización, todas las culturas en el mundo entero siempre han tenido religiones, porque el ser humano es eminentemente religioso. Hay un vacío en el corazón que todo ser humano quiere llenar. Lamentablemente no lo llena con Dios, lo llena con cualquier ídolo, lo llena con cualquier religión. Aquí está. Entonces, esta es la causal para la declaración del juicio divino. El mundo entero no adora a Dios. El mundo entero se ha apartado del Señor. Y por esa razón, el Señor manda su evangelio eterno. Y una parte elemental del evangelio eterno es la ira de Dios, el enojo de Dios. Y si recordamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 38 al 39, nuestro Señor Jesús también habló de este mismo incidente. El Señor Jesucristo puso como ilustración la sociedad en los días de Noé. Dice la Biblia que la venida del Señor, su segunda venida, será como en los días de Noé. La gente estará comiendo, la gente estará bebiendo, la gente estará casándose, dándose en casamiento. Es decir, la sociedad estará realizando sus actividades con total normalidad, sin siquiera tener el más mínimo interés por Dios o por su palabra. Y cuando de pronto, como nos narra el libro de Mateo capítulo 24, Noé entró en el arca y vino el diluvio. El juicio de Dios se desató sobre aquella sociedad. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24 que así será la venida del Señor. Llegará en el momento menos esperado, cuando nuestro mundo, nuestra civilización, esté viviendo, dándole la espalda a Dios, viviendo en su propia agenda, con total desinterés en Dios y en su palabra. Por eso aquí en el versículo 7, claramente dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Esa frase de dadle gloria es una frase hebrea que significa decir la verdad por parte de los pecadores que se presentan ante el tribunal de Dios. Dadle gloria quiere decir, di la verdad, tú que eres el que está siendo juzgado bajo el tribunal de Dios. Esta frase la encontramos, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. Es importante tomar nota, mis hermanos. Josué, capítulo 7, versículo 19. Cuenta la historia de Josué, el siervo del Señor, que después de conquistar la tierra, la ciudad de Jericó,
se encontró con que había alguien en el pueblo de Israel que había desobedecido a Dios. Y producto de esa desobediencia, el pueblo había sido perjudicado grandemente. Al final se descubre que es Acán el culpable, este malvado hombre Acán, el traidor. Y Josué le dice a Acán, en el juicio le dice, Acán, dale la gloria a Dios, dime la verdad y no ocultes nada de lo que tú has hecho. Entonces ahí tenemos la frase, da gloria a Dios. De la misma manera en el Nuevo Testamento se repite esa frase, dadle gloria a Dios. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 24. La historia nos narra el juicio que estaban realizando los fariseos a un hombre que había sido ciego, al cual Cristo Jesús le había devuelto la visión. Y estos fariseos estaban opuestos a Cristo Jesús. Y al hablar con este ciego, al juzgarle a este ciego, lo pusieron en el banquillo de los acusados y le dijeron, dale la gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dinos cómo te abrió los ojos. Entonces podemos comprender claramente que esta frase, da gloria a Dios, que aquí en Apocalipsis se menciona, es una frase, es un término que se utiliza justo en el banquillo de los acusados, para que los pecadores se sientan comprometidos a hablar la verdad. Por eso decimos que esta sección que estamos meditando nos habla acerca de la declaración del juicio divino. Entonces aquí tenemos la base del juicio. ¿Por qué Dios va a juzgar a este mundo? Porque el mundo se ha apartado de Dios y el mundo se ha vuelto idólatra. El mundo no ha obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios traerá juicio sobre los rebeldes. Y Dios dice que nos ha creado a nosotros para alabarle a Él, para adorarle a Él. Pasamos al segundo punto de nuestra reflexión, la confrontación en el juicio. Versículo 8. Versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia la grande. Y esta frase, Juan lo ha tomado del libro de Isaías, capítulo 21, versículo 9. Isaías 21, 9 dice de la siguiente manera, mis hermanos. Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ahora, ¿qué significa Babilonia? Ahora, los primeros cristianos, en el primer siglo, valga la redundancia, mis amados hermanos, usaban el término Babilonia como una palabra clave para referirse al Imperio Romano. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:13, el apóstol Pablo utiliza esta frase, Babilonia, para hablar del Imperio Romano. 1 de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí está el apóstol Pedro utilizando la frase Babilonia, el nombre Babilonia, para en clave referirse a Roma. ¿Cuándo tenemos la primera aparición de esta palabra, Babilonia, en la Biblia? Y ustedes se recordarán, hermanos, Babilonia aparece por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Cuando Dios, después del diluvio, ordenó a la civilización, ordenó a los seres humanos, los descendientes de Noé, que deben dispersarse por el mundo entero, con el objetivo de poblar la tierra y de que el nombre del Señor sea conocido sobre toda la tierra. Al final, uno de esos hombres llamado Nimrod tuvo la brillante idea de desobedecerle a Dios y construir una ciudad con una torre inmensa. Su objetivo era llegar hasta el cielo. La torre se llamó al final la Torre de Babel. Allí tenemos el origen de Babilonia. Ellos, estos hombres, querían que su nombre de ellos sea famoso, sea conocido y resalte. Y no querían que el nombre de Dios sea conocido ni resaltado en el mundo entero. Entonces, ¿qué significa Babilonia? Babilonia en Apocalipsis representa al imperio mundial del orgullo, a la autonomía, a la lujuria y a la corrupción moral. Entonces, Babilonia significa
Babilonia representa a todos los poderes del mundo que están en contra de Cristo Jesús y están en contra de su palabra. Babilonia significa el imperio, todos los imperios del mundo que viven en la corrupción, que viven buscando su propia autonomía, engrandeciéndose así a ellos mismos, desobedeciendo al Señor. En el primer siglo, Babilonia, pues, estuvo representada por Roma. Ahora, Babilonia también es símbolo, como les digo, del orgullo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30, dice lo siguiente. Habló el rey, aquí se refiere a Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí tenemos a Nabucodonosor pavoneándose, Nabucodonosor exaltándose a sí mismo, viendo su ciudad de Babilonia. Y ustedes recordarán, mis hermanos, Babilonia fue una ciudad, incluso una de las maravillas del mundo antiguo, famosísima la ciudad, por ejemplo, por sus jardines colgantes, bellísimas construcciones que Nabucodonosor había edificado en honor a su esposa. Entonces, aquí Nabucodonosor se jacta y Nabucodonosor dice, esta es Babilonia la grande, yo la he construido para mi alabanza, para mi honor, para mi gloria. Imagínense. Entonces, aquí está el símbolo del orgullo mundial, el símbolo del poder que se opone a nuestro Señor. Y dice la Biblia que esa ciudad que simboliza a los poderes del mundo ha caído. En otras palabras, Dios está diciendo, toda la civilización, toda la filosofía, toda la cultura, toda la idiosincrasia, todo el humanismo secular que se opone a Dios, al final tiene desgracia. ¿Y por qué? ¿Por qué ha caído? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios ha juzgado y va a juzgar a nuestro mundo? Dice así, porque ha hecho beber, estamos en el versículo 8, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Literalmente quiere decir que este poder mundial ha hecho beber al mundo entero, a hombres y mujeres, el vino de la pasión, ese intenso deseo por la fornicación, por la inmoralidad sexual, por la idolatría. Ahora, este poder secular no solamente vivió contento con sus inmoralidades de carácter sexual, sino que sedujo al mundo entero para seguir en ese mismo camino. En el primer siglo se representaba por el poder del Imperio Romano, que obligaba al mundo entero, incluidos los cristianos, a que adoren al César, a que los artesanos, incluidos los cristianos, deben estar inscritos en cualquier gremio al cual su rubro pertenece, para que a través de ese gremio se les dé un certificado de que adoran al César. Después, obviamente, de que ellos se hayan arrodillado delante de una estatua y hayan rendido pleitesía al emperador romano. Obviamente los cristianos no iban a hacer eso. Los cristianos no se iban a prestar para ello. Y como resultado, el Imperio Romano empezó a perseguir y a torturar a los cristianos en el primer siglo. Ahora, en nuestra época, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, ¿cómo es así que este gran poder que se opone a Cristo Jesús seduce al mundo entero a la idolatría y a la fornicación? Mis estimados hermanos, vivimos en una sociedad y en una cultura que exalta, que idolatra las relaciones sexuales y de manera adúltera. Vivimos en una sociedad muy adúltera. Por ejemplo, el simple hecho de salir a la calle, el simple hecho de ver los comerciales en la televisión, eso no es cierto, mis amados hermanos, que la inmoralidad se presenta al orden del día en la televisión. Revistas con fotografías de mujeres desnudas, semidesnudas, publicidad, propaganda en las televisiones donde se exalza, donde se levanta el ego, movimientos del machismo, del feminismo, que buscan acabar con esta sociedad, que su único objetivo es decir a la gente, tú eres importante, tú tienes el derecho de vivir como te dé la gana, no sigas las reglas, no obedezcas a tus padres, no sigas
las normas de nuestro país. Haz lo que tú quieras hacer. Al final, la vida depende de ti. Hace un tiempo atrás he visto en la noticia con asombro que en un determinado país una persona decidió casarse con su propia foto. Imprimió una foto así, tamaño grande, y esta persona dijo, yo me amo tanto a mí que no me voy a casar con nadie, sino con mi propio retrato. Luego vi también de manera asombrada la noticia de una persona que se casó con su automóvil. Miren, hasta dónde hemos llegado en nuestra sociedad. Esa es la sociedad a la que ignorantemente incluso los medios de comunicación llaman la sociedad moderna. Pues esta sociedad moderna está cavando su propia tumba, según lo que dice aquí la palabra de nuestro Señor, porque Dios va a confrontar a la inmoralidad que existe en nuestra sociedad. En tercer lugar, mis amados hermanos, la declaración del castigo de Dios, la declaración del castigo divino. Versículo 9 hasta el versículo 11. Dice de la siguiente manera, el 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, vuelvo a repetir, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces aquí tenemos la declaración del juicio del Señor contra todos los que no solamente no se han dejado seducir, sino no solo contentos con la seducción, también se han entregado y han declarado su lealtad al anticristo. Esta sección, mis amados hermanos, no solamente habla de aquellos que se han opuesto a Dios así abiertamente y han querido vivir según sus propios deseos, sino también esta sección está refiriéndose a aquellas personas que de alguna manera han tenido contacto con las cosas de Dios, aquellos que en algún momento en su vida han vivido como cristianos, han tenido cierta simpatía con Dios, asistieron a la iglesia, escucharon la palabra, probablemente incluso se bautizaron también, se hicieron miembros de alguna iglesia, pero llegado el momento crítico, llegado el momento en que su fe ha sido probada, porque ojo, Dios siempre va a tener que probar la autenticidad de nuestra fe. Hoy en día todo se falsifica, incluso la fe también, y Dios tiene que probar la veracidad de nuestra fe, la veracidad de nuestro compromiso con Él. Pues aquí Dios ha probado la veracidad, la autenticidad de la fe de estas personas, y muchos de ellos al final decidieron apartarse de los caminos del Señor. Ellos simplemente tiraron la toalla y dijeron, la vida cristiana no es para mí, es muy limitada, la vida cristiana es muy aburrida, la vida cristiana de verdad es muy complicada para mí, estoy sufriendo, me persiguen por ser cristiano, pierdo oportunidades por ser cristiano, pierdo amigos por ser cristiano, realmente la presión es muy fuerte, yo me voy, yo no quiero estar en esta vida cristiana. La Biblia llama a ellos apóstatas. Apóstata es aquella persona que en un tiempo estuvo metida en la iglesia, tenía cierto contacto con la palabra de Dios, pero definitivamente nunca fue de Dios. Nunca fue de Dios, estaba allí solo por emoción, solo por un cierto interés. Pero llegado el momento, se apartó. ¿Qué dice el Señor? El juicio de Dios también caerá sobre estas personas. Lo dice claramente, mis amados hermanos. Dice en el versículo 10, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El vino de la ira de Dios. Antiguamente, el vino, para no ser tan fuerte al paladar de las personas, antiguamente se mezclaba con un poco de agua para suavizar el vino. Aquí dice que el vino de la ira de Dios se va a presentar y se va a entregar a estas personas puro. Lo que significa aquí simbólicamente es toda la ira, toda la indignación y todo el justo juicio de Dios caerá sobre aquellos que no quieren estar con Él, le dieron las espaldas, y sobre aquellos que abandonaron la fe cristiana, que apostataron. La ira de Dios se va a revelar, la copa de la ira de Dios será entregado en las manos de estas personas. Ustedes recuerdan, hermanos, el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, horas antes de morir en la cruz del Calvario.
Nuestro Señor Jesús en su oración le decía: Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A cuál copa se refería el Señor Jesucristo? Pues Jesús se refería a la copa de la ira de Dios que Cristo tenía que tomar. Literalmente estaba diciendo el Señor Jesús en su oración: Padre, si quieres puedes librarme del tormento, de tu ira, porque la ira de Dios se desató en la cruz del Calvario, encima de Jesús, porque Jesús ocupó nuestro lugar. La Biblia nos está diciendo aquí que aquellos que viven sin Cristo, aquellos que le han dado la espalda a Cristo Jesús, ellos recibirán la justa retribución en sus propias vidas. La ira de Dios se derramará sobre ellos. Esto es muy grave, mis estimados hermanos. Esto es muy grave, estimados amigos. A aquellos que conocemos al Señor Jesucristo, esto es una llamada de atención para evaluar continuamente nuestra fe y para confiar en el Señor. La tentación y la presión es fuerte en este mundo, pero el Señor nos manda a ser fieles y leales. Y para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, aquí la declaración es muy severa y muy grave. Incluso está hablando aquí dice la Biblia en el versículo 10, y serán atormentados con fuego y azufre. Lo dice la Biblia, fuego y azufre. Hablando del juicio de Dios, hablando del infierno que el Señor ha preparado para el diablo, sus ángeles y tanta gente que ha decidido vivir sin Dios. ¿Quieres vivir sin Dios? El Señor dice, pues toda tu eternidad será sin mí, en tormento eterno. Esto no es un asunto de broma, mis estimados hermanos, estimados amigos. A veces nosotros pensamos, mira, la filosofía de la vida es come, diviértete, gózate, porque una vez que mueras, ya se acaba todo. No es cierto, no es cierto. Porque el día en que morimos, la Biblia dice, nos presentaremos delante del Señor, allí para rendir la declaración en el juicio que el Señor emitirá para todos los seres humanos. Porque hay que adorar a Dios, porque Él es el creador, pero también Él es el juez de nuestras almas. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Cuando dice adoran a la bestia, quiere decir tienen un compromiso con Satanás, tienen un compromiso con el distanciamiento de Dios, y tienen pues la marca de su nombre en sus vidas. La marca de su nombre quiere decir, viven según el modelo del mal, viven según la maldad, la corrupción y la idolatría. Y para concluir, mis estimados hermanos, la exhortación de Dios a los creyentes. Ahora, Dios les muestra todo esto, todo este juicio, esta declaración de juicio, y Dios está mostrando a su pueblo, a la iglesia. Y en medio de esa declaración, Dios les dice lo siguiente en el versículo 12 y versículo 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, en el día del juicio final, se va a conocer evidentemente, de manera real, quiénes son los verdaderos cristianos. Y la característica de los verdaderos cristianos es que tienen paciencia. En otras palabras, son los que perseveran en medio del dolor, en medio de la adversidad. Ellos nunca han tirado la toalla por la gracia de Dios, por la bendita gracia del Señor Jesucristo, porque es Cristo quien nos faculta, es Cristo quien nos ayuda. De otra manera, renunciaríamos a nuestra fe. Cristo Jesús ayudándonos con su Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen la palabra de Dios. Versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquí hay una bendición de parte de Dios para su pueblo. Dios está diciendo que Él ve con aprecio a todo su pueblo, no solamente a los que han muerto, sino a todos aquellos que hasta el último instante en sus vidas aquí se han mantenido fieles y leales al Señor, perseverando. El Señor dice, ellos son benditos, ellos son benditos. Y dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, descansarán de sus trabajos. En otras palabras, en este mundo hay aflicción, en este mundo hay
dificultad. Si eres seguidor de Cristo, las adversidades se van a incrementar aún más. Probablemente en nuestro país todavía no estamos viviendo así al rojo vivo esa persecución. Definitivamente sí hay una oposición al pueblo de Dios, sí hay una marginación a la iglesia del Señor. Eso es evidente en nuestro país y en cualquier país, aún incluso en democracia, porque no se menciona el nombre de Dios. Pero en otros lugares, mis amados hermanos, ya existe la persecución así al rojo vivo. En Medio Oriente, por ejemplo, en estos países islámicos, donde ser cristiano es un delito y a los cristianos los ajustician, los asesinan. En China, en la China comunista, de la misma manera, cristianos que están siendo perseguidos y asesinados por su fe. Es difícil. En algún momento, probablemente, esa persecución también se desatará en nuestra cultura. Y el Señor dice, mantente firme, obediente, ten fe. Mis amados hermanos, que el Señor nos acompañe siempre, el Señor nos fortalezca. Y recuerden, hay un juicio que el Señor está decretando contra toda la sociedad que se opone a Él. Yo te ruego a ti que todavía no conoces al Señor Jesucristo. Esto no es una broma. Esto es un asunto de vida o muerte. Y el Señor te está dando a ti la oportunidad en esta mañana para que le puedas conocer y te puedas acercar a Él. No hay otra manera de ser salvo, sino a través de Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de haber leído tu palabra. Hay tanta riqueza, Señor, hay tanta información en estos versículos y suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y sabiduría y sobre todo, Señor, que tu palabra sea pues grabada en nuestra memoria para poder vivir en obediencia a ella. Gracias, Señor, porque tú siempre alientas a tu iglesia y nos alientas diciéndonos la verdad del juicio que se avecina. Bendito Señor, nuestras vidas están en tus manos. Te agradecemos por todo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga en este domingo y que disfrutemos pues en compañía de la familia. Un abrazo a todos. Buenos días.